Hola, ¿qué tal? Este es un video para la materia de electrónica analógica del grupo 2MV3 del profesor Kimshan David Canul Gómez. En este video voy a explicar todo acerca del oscilador de corrimiento de fase. Mi nombre es Plinio Ángel Rodríguez Rodríguez de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la UPITA IPN y vamos de lleno. Voy a mover para que podamos ver este circuito, esta figura. Esta figura representa un oscilador de corrimiento de fase idealizado. Este circuito idealizado nos va a servir para explicar las fórmulas en torno a este oscilador. Pues uno de los requerimientos para que haya oscilación, para que se genere la oscilación en este circuito, es que se genere un desfasamiento de 180 grados en la señal. Este desfasamiento se logra con la red de capacitores que tenemos acá en este recuadro. Esta red de 3 etapas de capacitor y resistor es lo que nos va a generar un desfasamiento de 180 grados en la señal y lo que se va a interpretar como una oscilación. Ahora, haciendo un análisis de este circuito idealizado, es como se llega a la fórmula de frecuencia, que es la que se va a utilizar para después hacer un diseño de un oscilador de acuerdo a nuestros requerimientos. Entonces tenemos esta fórmula, la fórmula que expresa, que define la frecuencia de toda la red del circuito oscilador, es esta que tenemos, es 1 sobre 2 por pi por el valor de las resistencias que tenemos en la red de capacitor-resistor y el valor del capacitor. Ahora, el valor del capacitor es el mismo para los 3 capacitores, al igual que la resistencia. Es el mismo valor para el capacitor y el resistor de cada una de las 3 etapas en esa red. ¿Ok? Y se multiplica por raíz de 6, ¿no? Ahora, esto que tenemos acá, este beta es lo que se conoce como factor de atenuación. Este factor de atenuación lo tenemos en la red de capacitores y resistencias. En esa red y es la que va de la mano junto con el desfasamiento de 180 grados que tenemos, ¿no? Esta A representa la ganancia en lazo cerrado del circuito de amplificación. Entonces, estos son parámetros necesarios, estrictamente necesarios para generar la oscilación en ese circuito, ¿no? Entonces, hay algo también que se conoce como el factor de beta por A, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, para que podamos diseñar un oscilador, tenemos que encontrar el valor ya sea de resistencia o de capacitor que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, utilizando esta fórmula, podemos fijar, por ejemplo, una frecuencia a la que queremos que trabaje la oscilación generada y simplemente despejar ya sea o el valor de la resistencia o el valor del capacitor, ¿ok? Entonces, eso nos va a quedar de la siguiente manera, ya que es más fácil despejar o encontrar el valor de la resistencia que de un capacitor, ¿no? Porque hay más valores comerciales, son más fácil adquirir valores comerciales de resistencias que de capacitancias, ¿ok? Ahora, lo que les decía hace unos momentos, este valor es importantísimo, esta expresión de la ganancia del lazo cerrado por la atenuación. Para que se pueda generar la oscilación en este circuito, es necesario que esta expresión sea mayor que la unidad, ¿ok? Se puede ver acá, si multiplicamos A por beta, pues se cancelan los términos numéricos y nos queda simplemente la unidad. Entonces, la ganancia en lazo cerrado del operacional del circuito de la amplificación debe ser mayor que 29 para generar esta oscilación. Tiene que ser mayor que 29 para que también se cumpla esta expresión de tener la ganancia por la atenuación mayor que la unidad. ¿Ok? Ahora, este es un circuito ya un poquito más desarrollado del oscilador de corrimiento de fase. Aquí ya tenemos, se puede ver bien el amplificador operacional con sus conexiones, ¿no? Aquí ya podemos ver la resistencia RI y la RF, que esta es la resistencia de realimentación. Y
la RF con la RI son las resistencias que nos van a generar esa ganancia para la amplificación de la señal, ¿no? El cociente de RF por RI, ¿no? Es lo que nos va a dar esa amplificación. Y aquí tenemos la red de 3 etapas de capacitores y resistores, ¿no? Para generar el desfasamiento de la señal, que los, con la amplificación que vamos a tener de mayor que 29, se va a generar esa oscilación. ¿Ok? Eh, Vamos a ver ahora un ejemplo para ya aplicar las fórmulas que vimos para, ahora sí que lo que nos interesa, que es diseñar un circuito oscilador con desfasamiento de fase, corrimiento de fase. Vamos al ejemplo. Se requiere diseñar un circuito oscilador de corrimiento de fase para generar una señal con una frecuencia de 3.6 kHz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es escoger un valor de capacitencia a nuestra conveniencia. ¿Por qué se hace esto? Recordemos que es más fácil eh, encontrar o generar valores de resistencias haciendo conexiones de resistencias en serio paralelo que con capacitores. Es un poquito más complicado obtener un valor con capacitores, ¿no? Entonces, lo más fácil es escoger un valor de capacitancia y con eso encontrar un valor de una resistencia. Entonces, digamos que yo voy a trabajar con capacitores de 1 nanofaradio porque son los que tengo a la mano. Entonces, lo que sigue es utilizar la fórmula de la frecuencia de red que ya vimos y despejar el valor de la resistencia, ¿no? Entonces aquí podemos tener que nuestra frecuencia deseada es de 3.6 kHz. Entonces despejamos la R, entonces ya nada más nos queda 1 sobre 2pi por la frecuencia de diseño, 3.6 por 10 a la 3, que es kilos, y 1 por 10 a la menos 9, que es nanofaradios, por la raíz de 6, para tener un valor de 18.000 48.5 ohms, que pues, aproximadamente se cierra en 18 kilo ohms, ¿ok? Ahora voy a mover tantito, me voy a mover tantito para que sigamos viendo sin problemas. Finalizamos con la ganancia de lazo cerrado para el circuito de amplificación, para el amplificador operacional, ¿no? Tenemos que recordar que esta ganancia en el amplificador operacional tiene que ser mayor que 29, ¿ok? Entonces, si aquí utilizamos una de las resistencias del circuito que ya vimos anteriormente, si utilizamos la última resistencia, la resistencia 3 de la última etapa de la red de capacitores y resistores, en la etapa que nos genera el desfasamiento y la oscilación, si utilizamos ese resistor como nuestra resistencia de entrada hacia el amplificador, como la R sub I, entonces tendríamos, tendríamos esto, ¿no? Esto, que es nuestra ganancia, tiene que ser mayor 29. Y aquí tenemos nuestra ganancia, es RF sobre RI, ¿no? Eso tiene que ser mayor que 29. Ahora lo que les decía, si tomamos como RI nuestra última resistencia en esa etapa de capacitores y resistores, pues simplemente vamos a tener este despeje más fácil y vamos a encontrar RF de una manera más sencilla. Entonces, de esta manera nuestra R de realimentación sería igual a 522 kilo ohms, que es multiplicamos 29 por 18 kilo ohms, nos da este valor. Y si queremos todavía simplificar más la construcción de este circuito, si lo vas a hacer en físico, por ejemplo, o para simplificarte este, tipear los datos en la simulación que vamos a hacer a continuación, pues elegimos un valor de resistencia pues, comercial. El mayor es 560 kilo ohms, podría decirse es el que tengo en la mano, entonces ese vamos a usar, ¿no? Ahora nos vamos me voy a mover para acá, nos vamos aquí a la simulación. Esta simulación yo ya la tenía preparada. Aquí podemos ver que tengo los capacitores, ¿no? Aquí vemos, ya son de 1 nanofaradio cada uno, son capacitores 1 nanofaradio. Nuestras resistencias, 18 kilo ohms. Lo que les decía, utilizar aquí esta última resistencia de la red de capacitores y resistores
como nuestra resistencia de entrada para el amplificador operacional. Aquí tenemos también nuestra resistencia de realimentación, 560 kilo ohms. Y aquí tenemos el amplificador, el operacional. Estoy utilizando un LM324N, ese de Texas Instrument. Y pues aquí tenemos, pues de la salida del operacional, sale la red que nos genera el desfasamiento con la atenuación. Y ojo, esto es muy importante, ¿ok? Esto es demasiado importante. Es, esta fuente, esta batería, que sea de su conveniencia, es muy importante que la tengamos conectada aquí con un switch hacia la entrada del amplificador. ¿Por qué? Porque esta parte, esta batería es la que nos va a permitir darle el empuje inicial, la ayuda inicial al operacional para que se comience con la amplificación y se comience a generar la oscilación en el circuito, ¿no? Simplemente es para darle ese empujoncito que necesita, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí en marcha la simulación. Le voy a dar play, ¿no? Aquí tengo el osciloscopio, tenemos en el canal A, es donde está nuestra salida del operacional. Entonces aquí esta batería lo único que voy a hacer es quitarle el switch, quitarlo, nada más va a quedar operando el circuito, ya sin esta carga inicial, ¿ok? Entonces se lo quito y vamos a ver cómo se genera esa oscilación a la salida del operacional, ¿no? Entonces, nada más para hacer un cálculo rápido, vamos aquí a poner nuestros cursores aquí en lo más cercano que tengamos a un periodo de, de oscilación. Aquí ya tenemos este periodo. Bueno, puedo poner pausa y vean cómo se generó la oscilación, ¿ok? Aquí a la salida del operacional. Y, por ejemplo, aquí mi cursor 2 es el azul, mi cursor 1 es el rojo. Y la diferencia de estos cursores, que podría interpretarse como el periodo de esta oscilación, es de 291 microsegundos, ¿ok? Entonces, nos regresamos para acá y vamos a hacer la comprobación de los cálculos que hicimos, ¿no? Entonces, tenemos que la diferencia en nuestros cursores es de 291 microsegundos. Entonces, la frecuencia simplemente se puede interpretar como el inverso del periodo, ¿no? De esta manera, podemos ver que si hacemos esta operación, tenemos una frecuencia de aproximadamente, ¿no? De decimales más, decimales menos, 3.436 kilohertz. Recordemos que la frecuencia que teníamos de diseño era 3.6 kilohertz. ¿Ok? Lo voy a mover para que podamos ver de mejor manera. El error, que es muy importante, ¿no? Se genera un error en esta señal, ¿no? Entonces aquí tenemos la diferencia de nuestras señales, 3.6 kilohertz menos lo que nos dio de 3.436, nos da 164 kilohertz. No, perdón, hertz, 164 hertz. Y eso es aproximadamente 4.5%, ¿no? Entonces simplemente estamos teniendo 164 Hz menos que nuestra frecuencia de diseño. Eso pues se puede deber a los valores de la resistencia, ya que acuérdense que redondeamos el valor de nuestros resistores en la red de desfasamiento. Lo redondeamos a 18 kilo ohms, entonces puede que sea por eso, eh, o algún otro factor externo, igual ya en un modelo físico, igual recuerden medir sus valores reales, medir los valores reales que tienen en sus capacitores y en sus resistencias y ajustar estos cálculos para que tengan una medida más exacta, más acercada a la realidad de su modelo físico. ¿Ok? Y pues eso es todo. Esta es la bibliografía. Yo utilicé de material para realizar esta presentación y la simulación.
Me guié del Boylestad, de electrónica, y del Floyd, de dispositivos electrónicos, ¿no? Eh, Estos libros los puedes encontrar en cualquier biblioteca de ingeniería. Y pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya quedado claro eh, el funcionamiento y el diseño de un oscilador de corrimiento de fase. Hasta luego.